Bienvenido al Sistema de Documentación Clínica Educare en Salud o EDKS. Es un producto desarrollado por Educare en Salud SADCB y auspiciado por el Instituto Panvascular de Occidente o IPAO. Es un sistema de expedientes clínicos electrónicos. En esta ocasión, usted aprenderá a elaborar, revisar, modificar e imprimir historias clínicas. Este tutorial va dirigido especialmente a médicos, residentes, pasantes, internos y estudiantes de medicina en general. Le recomiendo tener a la mano otra computadora para seguir las instrucciones al pie de la letra. Como en los otros tutoriales, vemos que todo empieza desde su escritorio, en su navegador, de preferencia el Google Chrome, que es fácilmente identificable por su icono tricolor, como se puede ver aquí, fácilmente, muy llamativo. Y una vez que entra uno a la página de Google, hay que colocar en el URL, que es el Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, la dirección mks.ipao.com.mx. Después trate de colocar el icono de esta presentación en la barra de indicadores para que lo tenga a la mano y pueda entrar más fácilmente. Esta dirección electrónica la lleva usted a la primera pantalla del sistema, que es el acceso a usuarios, para poner su nombre de usuario y contraseña asignados previamente por MKS como usuario. Le recomendamos que al terminar su tarea o despegarse de su computadora se salga, porque si otro usuario trabaja en su misma cuenta, todo quedará registrado a nombre suyo. Pulse el botón para ingresar y aparece entonces la pantalla con el logotipo y los datos de su consultorio particular, de médico y de la entidad de salud o establecimiento de salud a los cuales usted ha sido vinculado. Todo el mundo tendrá que entrar a una de esos establecimientos de salud para poder tener acceso a los expedientes clínicos. Antes de eso, es importante que usted sepa que este sistema será utilizado en las consultas externas, en las urgencias y en la hospitalización, y que es una versión 1 en fase beta, que es una versión que va a ser probada en campos abiertos. La versión alfa o fase alfa fue probada ya en campos cerrados. Esta misma versión 1 estable se pasará en 6 meses aproximadamente a quedar como definitiva. Desde un principio, aunque sea una versión beta, se cumple con la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, tanto a nivel de prácticas clínicas, los consultorios médicos y los establecimientos de salud. En la versión 2 se cumplirán con todas las funciones y funcionalidades que marca la norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico, con lo cual podemos automatizar muchos procesos clínicos y administrativos. Esto es muy importante cuando se tenga que entrar en la gestión clínica y administrativa, que queden perfectamente bien integrados. Entonces ya puede usted entrar a su consultorio o al establecimiento de salud a los que usted ha sido vinculado y aparecen entonces la lista de sus pacientes por orden alfabético, del apellido paterno, materno y el nombre, así como el género, la edad y la entidad federativa donde nació el paciente o en el extranjero. Esto es muy importante porque hay apellidos muy frecuentes y entonces visualmente con la ayuda del paciente uno los puede identificar. La búsqueda se está dando en un establecimiento de salud donde usted está trabajando, en este caso es su consultorio particular y puede haber pocos pacientes. Sin embargo, cuando ya no se busca en su consultorio, en sus pacientes, y se busca en un establecimiento de salud que puede ser mucho más grande, entonces la lista de pacientes
se vuelve mucho más larga y puede ser necesario entonces en el buscador utilizarlo de una manera más eficiente, ¿eh? Por la cantidad de pacientes que pueden llegar a ser miles en un establecimiento determinado. Entonces ya identifica uno exactamente el paciente que uno anda buscando, por ejemplo, cuando está en la recepción solicitando una consulta del paciente, y entonces uno puede entrar haciendo clic directamente sobre el nombre o en la pequeña lupa que está ahí para revisar el expediente clínico, y entonces, o bien puede ser en el lapicito que está ahí para poder editar, es decir, para poder hacer cambios a la nota clínica. En la lupa pequeña, si nosotros estimulamos la lupa pequeña, entonces ingresa uno al expediente. Cada vez que uno ingresa al expediente, como ya hemos visto anteriormente, lo primero que se muestra es la ficha clínica, cuya función ya debe haber sido visto en el tutorial educativo correspondiente, así como el perfil del paciente, igualmente ya fue motivo de otra presentación, y en esta ocasión veremos lo que corresponde a la revisión, impresión, modificación y elaboración de la historia clínica. Como podemos ver ahí, y entonces poder entrar al menú de la historia clínica de la entidad de salud donde usted está trabajando. Ahí se ve, como en todas las pantallas, la identificación del paciente y la etiqueta naranja con fondo azul en el caso de que el paciente resulte ser población de riesgo o población vulnerable. Ahí tenemos el menú de la historia clínica, que es los signos vitales y la somatometría, los antecedentes del paciente, los estudios previos y la terapéutica empleada, que son los componentes principales de toda la historia clínica como nos aprendimos en la escuela de medicina. Entre los signos vitales, si vemos y abrimos la pantalla de signos vitales y somatometría, estos aparecen en forma tabular de las medidas anteriores por orden cronológico, y podemos agregar nuevos datos al formulario de captura, como pueden ver ahí, y ahí podemos registrar los datos correspondientes, ¿no?, a los signos vitales y a la somatometría. Esta función es frecuente que la haga la enfermera o un auxiliar clínico antes de que el paciente pase a la consulta del médico. En los antecedentes están los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, los antecedentes no patológicos, los antecedentes perinatales y desarrollo psicomotor, y en el caso de la mujer, los antecedentes gineco-obstétricos, como es el contenido de toda historia clínica. Hay 4 tipos de antecedentes patológicos: los básicos, que todo paciente debe tener registrados de preferencia, y los importantes, ¿eh? Son los antecedentes patológicos básicos y los antecedentes patológicos importantes. Estos dos formarán parte de las acciones prescriptivas que automatizan los procesos clínicos y administrativos en la siguiente versión 2. Hay otros antecedentes patológicos que también pueden ser importantes, pero pueden quedar en un segundo término, y los que se refieren a los antecedentes que se obtienen por captura libre, ¿sí?, a través de pulsar el botón azul, que es el que nos lleva a todo el Código Internacional de Enfermedades. Y una vez ahí, pues uno puede buscar el padecimiento que uno quiera, localizarlo y tomarlo para que quede consignado como un antecedente patológico del paciente. Estos
antecedentes se van a ir actualizando prospectivamente, procediendo de los diagnósticos que hayan sido confirmados, ya sea por criterio clínico o por criterio objetivo, en las consultas que haya recibido el paciente o en su visita por servicios de urgencia o de hospitalización. Y de esta manera podemos tener siempre una historia clínica única y actualizada para que el paciente, al solicitar su servicio con otro médico, siempre tenga sus datos completamente actualizados en forma automática. Los antecedentes otros también se capturan por menú. Igual, cuando los datos aparecen en blanco, pues significa que el dato no fue encuestado o interrogado, lo cual no es muy conveniente cuando se está haciendo investigación clínica. En rojo aparece si el dato ha sido marcado como positivo, y en color verde significa que el dato fue interrogado y encontrado negativo. Para fines de investigación puede ser muy importante que todos los datos sean encuestados, estén positivos o negativos. Por ello, para ahorrar tiempo, arriba existe la función, ¿no?, de captura rápida, oprimiendo o marcando esta función de activar el botón verde, y con ello cada dato que se señale se marcará como negativo. Para los datos positivos hay que abrir el botón que le corresponda, como es en este caso. Por ejemplo, en el caso de diabetes, que aparece en rojo porque es un antecedente positivo, se abre la pantalla para documentar el tipo de diabetes con la fecha de inicio del padecimiento en 3 formas: por año, mes y día, o desde la edad de X, o desde hace X tiempo, X años, meses, días u horas. Esa es la forma de documentar el antecedente positivo. En el caso de otra enfermedad, como es esta broncopulmonar obstructiva crónica, que aún no está encuestada, el paciente no lo tiene ese antecedente, es negativo, de tal manera que al abrir la pantalla para programarlo simplemente se señala como negativo y cambiará al color verde. Esta es una forma para que visualmente uno se dé cuenta rápido de la cantidad de antecedentes, primero que están en blanco y no han sido encuestados, luego los verdes que están negativos y los rojos que están positivos. Los antecedentes patológicos importantes no son tan básicos e indispensables como los anteriores, pero sí es conveniente que se anoten porque tienen una funcionalidad para identificar factores de riesgo programados en la siguiente versión 2. Son 30 en total. Otros antecedentes patológicos que también se capturan por menú, como pueden ser esto que se puede apreciar ahí, antecedentes definitivos, importantes, estos otros más, con su formulario para anotar la fecha de captura o la fecha de inicio, y en algunos puede ver hasta la fecha en que se dejó de existir ese padecimiento. Aquí tenemos estos otros, se capturan por menú. Ahí hay otros más. Y luego tenemos los otros antecedentes patológicos, que son 10 aproximadamente, que también se capturan por menú. Como puede ver, estos otros más, como este otro más, y así sucesivamente podemos ir abriendo cada uno de esos botones que están ahí presentes. Y así se puede seleccionar el dato con la tecnología de TIP, es decir, toma el dato y procesa. Lo que uno tiene que hacer es simplemente marcar el sí o el no, y si es sí, se captura el dato y el sistema ya lo procesa y entrará en la versión 2 a crear muchos procesos de automatización para la gestión clínica y la gestión administrativa.
En los antecedentes familiares básicos, igualmente, es el mismo sistema: en verde los negativos, en rojo los positivos y en blanco los no encuestados. Nos permite señalar varios familiares al mismo tiempo, como en este caso. Vemos ese antecedente familiar y podemos señalar que más de algún familiar puede estar afectado de ese padecimiento. En los antecedentes familiares básicos, igualmente, el mismo sistema, como decíamos: en verde los negativos, en rojo los positivos y en blanco los no encuestados. Y hay otros antecedentes familiares, como este de tumor maligno, o de trastorno mental o de conducta, o de discapacidad, enfermedad crónica, y otros antecedentes familiares, como se pueden ver aquí abajo. Así como antecedentes familiares por captura libre, a través del CIE-10 uno puede abrir toda la clasificación internacional de enfermedades de la 10ª edición, y ahí podemos buscar en el filtro que tenemos cualquier antecedente que el paciente pueda tener y que no haya sido consignado en los menús previos. Y podemos seleccionar si el paciente o el familiar del paciente es sano, enfermo o ha muerto por alguna patología específica. Los antecedentes perinatales igual, y de desarrollo psicomotor, que incluyen complicaciones del embarazo. Puede haber complicaciones del parto, las enfermedades propias de la infancia, sus vacunas, las complicaciones del recién nacido, malformaciones congénitas de los diferentes aparatos y sistemas, en donde de ese menú podemos escoger, especificar más cuál es el tipo de anomalía congénita que tuvo el niño, y con la misma función de marcación rápida de los que son negativos, eh, para que ahorrar tiempo en la captura de los datos. Los antecedentes ginecobstétricos en el caso de la mujer, igual, para marcar rápidamente los negativos y los positivos, seleccionarlos por el menú como menarca, trastorno menstrual, etcétera, etcétera. Los antecedentes no patológicos son un grupo grande, numeroso de antecedentes que generalmente no se les considera en la mayoría de las historias clínicas, que tienen mucho que ver con problemas psicológicos y enfermedades médicamente inexplicables, pero que cada vez resultan de gran importancia, sobre todo en las clínicas de psiquiatría y de psicología. Fluctúan desde circunstancias psicosociales, conflicto entre padres e hijos, evento estresante de la familia o la casa, etcétera, etcétera. Para fines de investigación resulta importante detenerse un poco en marcar la existencia o no de estos antecedentes. Ahora pasamos a otro capítulo de la historia clínica, como son los estudios previos, tales como los análisis de laboratorio que el paciente ya trae consigo, estudios de anatomía patológica, radiológicos, ultrasonido, medicina nuclear diagnóstica, estudios de gabinete de todas las especialidades y las endoscopías. Ahora pasamos a ver los análisis de laboratorio, que se seleccionan por grupos de análisis, ¿no?, como son la biometría hemática, el examen general de orina, etcétera, que en realidad son un conjunto de análisis aislados que van en una sola nominación, como la biometría hemática. Podemos evaluarlos por perfiles de estudios, que es muy cómodo para determinados padecimientos, por pruebas especiales que requieren de cierta preparación del paciente, por especialidad y por análisis individuales, que como son más de 2000, ya es conveniente buscarlos por el filtro que tenemos ahí a la vista, como es aquí, y localizar el estudio específico para solicitarlo. Los estudios radiológicos también se pueden buscar por el filtro, pero es muy cómodo buscarlos por el menú de aparatos y sistemas,
y cada uno tiene la opción de localizarlo por el tipo de estudio, como en este caso por tomografía computada, y ya aparecen todas las tomografías que se pueden realizar de esa área o de ese aparato y sistema. Luego, por ejemplo, aquí tenemos los de columna vertebral, en donde aparecen todos los tipos de estudios que se pueden realizar, desde placas simples, tomografía computada, resonancia magnética, etcétera. Y se selecciona, en este caso, de resonancia magnética, se selecciona específicamente el tipo de resonancia magnética de columna vertebral que se hizo el paciente, y se localiza y ya pasa a la lista de estudios previos que el paciente tiene, estudios radiológicos previos, que aparecen por orden cronológico y uno los puede revisar. Puede uno revisar estimulando ahí la lupa pequeña y aparece ya el resultado del radiólogo, si es que el radiólogo los pudo haber puesto anteriormente, así como sus imágenes, o bien uno mismo puede anotar el resultado que trae el paciente y uno puede tomar la foto y subirlo. Es muy fácil subir la imagen para que si no lo hizo el técnico radiólogo de donde uno lo mandó a hacer, pues que entonces es muy fácil volverlo a hacer. Y de esa manera poder tener a la mano, poder ver bien los estudios radiológicos del paciente y que a veces se le pierden o no los trae consigo y nos privamos de esta buena opción. Lo mismo sucede con los estudios de anatomía patológica que se pueden buscar por el menú, como es el caso de la patología quirúrgica, que es lo más frecuente, y se pueden anotar la fecha en que se realizó y los comentarios del patólogo. Se selecciona el estudio y ahí puede uno ver los comentarios del patólogo y la fecha en que se realizó. Los estudios de gabinete, que son muchos, ya que son de todas las especialidades. Por ejemplo, tenemos los del área cardiovascular, que tienen su propio menú para seleccionar toda la gama de estudios que es posible realizar en el gabinete de cardiovascular y luego puedes definir el tipo de, por ejemplo, en este caso de ecosonografía y seleccionar específicamente el estudio que le fue practicado al paciente. Las endoscopías igual, por aparatos y sistemas, y los diferentes tipos que se pueden realizar. Los medicamentos previos, que es ya entrando en el capítulo de las terapias previas o terapéutica empleada, que es un capítulo muy importante de las historias clínicas, los vemos en este caso los medicamentos que se ven ya en la lista cronológica de los medicamentos que el paciente está tomando, del más reciente al más antiguo, los cuales se pueden revisar oprimiendo ahí el botoncito de la lupa pequeña para conocer pues la dosis del medicamento, las vías de administración, o bien se pueden agregar nuevos medicamentos. Estos nuevos medicamentos los podemos buscar por sustancia activa, como en este caso el clopidogrel, y aparecen todos los productos que contienen esa sustancia activa con su formulación, ya que a veces vienen combinados para poder seleccionar específicamente el que le corresponde, o bien puede ser buscado por el nombre comercial, como en este caso de Atemperator. Vemos todas las formas que hay en el mercado de este medicamento y luego sus presentaciones para seleccionar específicamente la presentación que el paciente está tomando. Con las cirugías ocurre lo mismo, cirugías y procedimientos, uno los puede localizar por medio del menú de aparatos y sistemas y luego el submenú, está el menú de aparatos y sistemas, el submenú de cada aparato, de cada sistema hay un submenú de la gran cantidad de procedimientos que se pueden realizar de acuerdo a las patologías del paciente y luego ya aparece la lista específica de las operaciones al cual pudo haber sido sometido su paciente o los que puede uno localizar por el filtro, simplemente buscándolos y aparecerán todos y cada una de las, por ejemplo, en el caso anterior de las laminectomías.
A estos dos últimos capítulos, que son los estudios previos y los terapéutica empleada, eso es lo que llamamos la decisión médica. Esta decisión médica se mantendrá actualizada automáticamente procedente de los estudios y tratamientos que hayan sido practicados en la consulta externa, en las urgencias y en hospitalizaciones, de tal manera que encontraremos siempre una historia clínica única, actualizada prospectivamente. Es decir, cada vez que el paciente solicite una consulta, una atención con algún médico y le permite al paciente con sus datos entrar a su historia clínica, encontrará todos los datos más recientes a la que haya sido sometido el paciente, tanto en diagnósticos previos como en los estudios previos y la última terapéutica empleada. Este ha sido un repaso muy rápido de la historia clínica electrónica de este producto de Educar en Salud. Es necesario que usted practique, no se preocupe si se equivoca, simplemente corrija, adquiera confianza y habilidad para que pueda usted ir adelante del sistema. En un principio uno cree que está al servicio del sistema, pero posteriormente usted va a notar que el sistema está al servicio de usted. Revise los tutoriales de la bienvenida, la ficha clínica, el perfil del paciente y las notas clínicas para complementar su autoinstrucción. Estos tutoriales los encuentra usted en YouTube poniendo la dirección de Educar en Salud y ahí podrá usted verlos con detenimiento para que se siga capacitando en el manejo del expediente clínico electrónico en la red. Educar en Salud y el Instituto Panvascular de Occidente le agradece su atención y su esfuerzo en capacitarse en la utilización de un sistema de documentación clínica electrónica en línea. Muchas gracias por su atención. Bienvenido al Sistema de Documentación Clínica Educar en Salud o EDKS. Es un producto desarrollado por Educar en Salud SADCB y auspiciado por el Instituto Panvascular de Occidente o IPAO. Es un sistema de expedientes clínicos electrónicos. En esta ocasión, usted aprenderá a elaborar, revisar, modificar e imprimir historias clínicas. Este tutorial va dirigido especialmente a médicos, residentes, pasantes, internos y estudiantes de medicina en general. Le recomiendo tener a la mano otra computadora para seguir las instrucciones al pie de la letra. Como en los otros tutoriales, vemos que es el acceso a usuarios para poner su nombre de usuario y contraseña asignados previamente por MKS como usuario. Le recomendamos que al terminar su tarea o despegarse de su computadora se salga, porque si otro usuario trabaja en su misma cuenta, todo quedará registrado a nombre suyo. Pulse el botón para ingresar y aparece entonces la pantalla con el logotipo y los datos de su consultorio particular, de médico y de la entidad de salud o establecimiento de salud a los cuales usted ha sido vinculado. Todo el mundo tendrá que entrar a una de esos establecimientos de salud para poder tener acceso a los expedientes de prácticas clínicas, los consultorios médicos y los establecimientos de salud. En la versión 2 se cumplirán con todas las funciones y funcionalidades que marca la norma oficial mexicana 024 del expediente clínico electrónico, con lo cual podemos automatizar muchos procesos clínicos y administrativos. Esto es muy importante cuando se tenga que entrar en la gestión clínica y administrativa, que queden perfectamente bien integrados. Entonces ya puede usted entrar a su consultorio o al establecimiento de salud a los que usted ha sido vinculado y aparecen entonces la lista de sus pacientes por orden alfabético, del apellido paterno, materno y el nombre, así como el género, la edad, y que todo empieza desde su escritorio. En su navegador
de preferencia el Google Chrome, que es fácilmente identificable por su icono tricolor, como se puede ver aquí, fácilmente, muy llamativo. Y una vez que entra uno a la página de Google, hay que colocar en el URL, que es el Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos, la dirección mks.ipao.com.mx. Después trate de colocar el icono de esta presentación en la barra de indicadores para que lo tenga a la mano y pueda entrar más fácilmente. Esta dirección electrónica la lleva usted a la primera pantalla del sistema, Clientes Clínicos. Antes de eso, es importante que usted sepa que este sistema será utilizado en las consultas externas, en las urgencias y en la hospitalización, y que es una versión 1 en fase beta, que es una versión que va a ser probada en campos abiertos. La versión alfa o fase alfa fue probada ya en campos cerrados. Esta misma versión 1 estable se pasará en 6 meses aproximadamente a quedar como definitiva. Desde un principio, aunque sea una versión beta, se cumple con la norma oficial mexicana 004 del expediente clínico, tanto a nivel